de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad, maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad, maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Como todos los viernes, estamos aquí con el único ánimo de llevarle la palabra de Dios y despertar a la iglesia que está dormida y dejándose engañar y está perdiendo su salvación porque no está cumpliendo con lo que verdaderamente el Evangelio manda. Y por eso es nuestra preocupación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer obligadamente, porque aquí nadie dice nada, todo el mundo se soporta toda esta cantidad de triquiñuelas y de engaños a los hijos de Dios y no saben que se van a perder. Y se va a perder ¿quiénes? Las almas que son de Dios. Eso es más valioso que cualquier cosa. Más valioso que todo lo que hay aquí en este mundo material. A nosotros nos interesa eso. Y por eso nosotros insistimos en que el Evangelio tiene que ser de orden espiritual, no de orden material, o revolver el Evangelio espiritual con lo material. Y por eso es este llamado de atención, no de nosotros, sino de parte de Dios, que ya está cansado con tantas iniquidades que se están cometiendo en estos tiempos con los hijos de Dios. Entonces se está jugando alevosamente con la palabra de Dios, y eso es lo que no debemos permitir. No es que nosotros somos herejes, no, nosotros no somos ningunos herejes. Nosotros sabemos que si le quitamos o le aumentamos a la palabra de Dios toda serie de plagas, maldiciones que hay, y toda condenación caerá sobre nosotros. Nosotros somos conscientes de eso. Y si nosotros somos conscientes de eso, ¿cómo nos vamos a atrever comenzar a decir herejías? No, sabiendo que nos espera una terrible expectativa de fuego, y que Dios va a tronar sobre nuestras cabezas. Hermanos, ustedes se asustan, ustedes dirán, esos ¿quiénes son que son tan directos?
¿De dónde salieron esos? Los hermanos son hermanos que están persiguiendo la iglesia de Dios y se está cumpliendo la palabra, ¿eh? Que la iglesia será perseguida. ¿Cuál perseguida? Nosotros lo que venimos es a despertar la iglesia de Dios por orden de la autoridad superior. Nosotros no venimos aquí porque nosotros queremos. Nosotros no estamos aquí en esta tierra porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios que la gente no la conoce. Porque la voluntad de Dios se tiene que conocer con toda sabiduría y conocimiento espiritual. No es así nomás, esto no es así, de puro cuento y de puro fanatismo. No, esto no es así, hermano, no enoje contra nosotros. Enójese con el que lo está engañando. Póngase a reflexionar, mire dónde se encuentra usted, cuál es su estado espiritual. ¿Qué sabe usted verdaderamente de la palabra de Dios? ¿Qué sabe? ¿Cómo está estructurado usted? Porque la palabra de Dios, Él nos ordena el conocimiento de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es la que nos va a apartar del mal camino, de las malas obras. De los malos deseos, de los malos pensamientos, de las malas actuaciones. ¿Cómo estás actuando? Todo eso, ¿cómo está tu conciencia? Llega un punto fijo y allí te cuadras y comienzas a examinarte. Tú que llevas 20, 30 años dando vueltas por ahí con la palabra de Dios, pero todavía no sos salvo. Tú crees que eres salvo, pero no lo eres. Tú crees que porque te sabes la Biblia de memoria ya estás al otro lado. ¿Quién te dijo eso? No es eso. Mira lo que recomienda Dios. Dios recomienda algo importante y por eso nosotros tenemos que basarnos en lo que dice Dios, no en lo que me viene a decir cualquier tipito que me quiere es sacar provecho de mí. No. De eso no se trata. Se trata de ir a la palabra de Dios. Pero usted no enoje. Usted no se convierta en enemigos de nosotros. Nosotros no venimos aquí a conseguir enemigos. No, venimos a advertir. Pero usted, como está mal preparado, claro, ahí está el motivo, la razón por la cual usted se enviolenta contra nosotros, porque usted está mal preparado, está mal fundamentado en la palabra de Dios, usted no la conoce.
Y al no conocerla, cuando escucha la palabra de Dios dura, entonces se echa para atrás. No les gusta la palabra de Dios dura. Les gusta que les profeticen cosas buenas. Hermano, usted se embarazó de un carro Mustang, de un carro. Usted se embarazó ya de su mansión, de una casa. Yo lo veo, yo le profetizo a usted que usted va a ser un hombre de mucha prosperidad. Usted no tiene nada ahorita, pero va a tener muchísimo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Si el que le está profetizando no conoce la palabra de Dios, ¿cuándo se va a levantar? Nunca. Leamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, unos versículos que hay muy importantes. Leamos. Elisa, lea. 7:1. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Dios, todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Bueno, ¿cuál es la recomendación que nos está haciendo el mismo Dios a nosotros? ¿Cuál es la recomendación? A esto es lo que nosotros le debemos poner toda nuestra atención. Todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento, toda nuestra inteligencia, toda sabiduría y toda ciencia a esto que acabamos nosotros de leer. No leerlo por leer. Si eso no vas a poner en práctica nada de lo que te está diciendo Dios, porque es Dios el que nos está diciendo eso. No es el hombre. Es Dios, directamente Dios. Volvamos a leer. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo. Oiga bien, ¿cómo dice el título? El título dice, primer versículo dice, palabra de Dios. Esto no es palabra de los hombres. Esto no es la palabra que la gente escucha por ahí en cualquier rincón. No, eso no es. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que tenemos nosotros que ponerle mucho cuidado. A la de Dios. No a la que me vienen a hacer promesas ficticias de prosperidad, de una cantidad de cosas. ¿Eso para qué yo? Yo no necesito esto. Yo necesito esto, ponerle atención, pero a esto que está hablando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre. Pero nosotros le ponemos más cuidado a lo que dice la palabra del hombre y dejamos a un lado la palabra de Dios. Por eso hoy
hay tanta mediocridad espiritual en todas las iglesias? Pues mediocres espirituales. Vuelva a leer. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo. Chica. 2. Ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama allí esta palabra. Entonces mire lo que le manda a decir la palabra de Dios a un hombre escogido de Dios, idóneo, fiel, verdadero. ¿Qué le manda a decir? Le manda a decir que se coloque a la puerta del templo de Dios, a la puerta, delante de Cristo, allí en la casa de Dios. Figura tremenda. ¿Y qué le pone a hacer? ¿Qué le pone a hacer a Jeremías? Y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Dios, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Oiga bien, oíd palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que oír? ¿Siembre $1.000.000? ¿Eso será palabra de Dios? No, estamos muy lejos de la realidad. Estamos fuera. Nos estamos dejando engañar, iglesia. Eso no es la verdad. Eso es una gran mentira. La verdad es esta. Oíd palabra de Dios, pero de Dios, no de los hombres. Nosotros tenemos que oír, pero la palabra de Dios, que es la verdadera. La otra es falsa. La otra viene cambiada. Oíd palabra de Dios. Todo el mundo tiene que oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y para qué se tiene que oír la palabra de Dios? La palabra de Dios está antes de la puerta del templo de Dios, antes, afuera. O sea, que si yo no escucho esa palabra verdadera, yo no puedo entrar por la puerta. La puerta se me va a cerrar cuando yo vaya y quiera entrar a adorar en el lugar santísimo. No puedo entrar. ¿Y por qué no puedo entrar? Porque la palabra de Dios no está conmigo. No. O sea, que la que me lleva a mí, a la vida eterna, es el oír ¿qué? La palabra de Dios. Porque si yo escucho la palabra de Dios me va a transformar, porque tiene un poder transformador que no lo tiene ningún libro, no lo tiene ningún hombre. Los hombres no transforman. El que transforma es el poder de la palabra de Dios, y te da
la autorización de poder entrar por la puerta. ¿A dónde? Al templo de Dios. De lo contrario, te vas a quedar aquí. Entonces, hermanos, nosotros no brinquemos, ni saltemos, ni perdamos el tiempo en una cantidad de cosas inútiles. Tenemos que rendirnos, humillarnos. ¿Ante qué? Ante el poder de la palabra de Dios. Porque la única que esa verdadera palabra nos cambia, nos transforma y nos llena de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia y de toda ciencia. La única. Y nos da entrada libre al reino de la vida eterna. De lo contrario, un fracaso total. Hemos fracasado. Hemos fracasado, ¿por qué? Porque nosotros dejamos de oír la verdadera palabra de Dios. Y por eso es que le digo, hermano, no se enoje. No se ponga furioso contra nosotros. Nosotros no estamos contra nadie. Estamos contra el engaño, la injusticia. Contra las almas que se van a quedar y van a ser entregadas al anticristo. Y la gente no se da cuenta, porque la tienen hipnotizada. Escuche bien, Satanás mismo los tiene ahí, quietos, por multitudes. Y pregúntele a esas multitudes que saben de la palabra de Dios. ¿Saben nada? ¿Saben poco de cosas todas equivocadas? Yo he oído a predicadores decir un poco de enseñar equivocaciones, un poco de cosas que no son verdaderas. Si uno oye, si uno no oyera, pues si fuera sordo, pues uno diría, pues todo está bien, pero uno está oyendo la mentira, el engaño, el emocionalismo que tratan de poner a la iglesia para que la iglesia aplauda y se emocione. Pero esa iglesia tiene el conocimiento de Dios. Si el Señor llegara por esa iglesia, ¿se la llevaría? La respuesta es no, porque no pueden entrar por la puerta, porque no han oído la verdadera palabra de Dios, sino a un poco de payasos que se ponen delante a hacerlos reír con un poco de chistes, un poco de cosas que no son serias. Desde allí uno se da cuenta la calidad de predicadores que son. Gente que no
No sé de dónde salieron y que famosos. ¿Famosos de qué? Seguidos de una multitud que lo llevan es a la perdición, porque no han oído la verdadera palabra de Dios. Es que la cosa es así, vea, como dice Dios, no como decimos los hombres, o como queremos acomodar la palabra de Dios, volver cómoda la palabra de Dios. Palabra de Dios es dura, terrible. ¿Quién podrá soportar esta palabra? Y por eso es que la gente se extraña y patalea cuando uno dice una cosa. Dice este blasfemo hereje, ¿de dónde salió? Hijo de Satanás, es lo primero que dicen. Se está cumpliendo la profecía. En los postreros tiempos aparecerán profetas mentirosos que vendrán con fábulas artificiosas. Casualmente, como van a aparecer y están apareciendo y nosotros estamos contra ellos. Y estamos diciendo ahorita es esto. Oír. Hay que oír la palabra de Dios. Siga leyendo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vuelve a leerlo, despacio. 3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dos cosas. ¿Qué es lo que nos dice el Dios Todopoderoso hoy a cada uno de nosotros? Que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Eso. Hay que mejorar eso. ¿Y usted por qué se enoja con su hermano? Porque su hermano está diciendo la verdad y tiene un punto de vista neutro en el Evangelio de Cristo. Y se enoja usted y no le habla a su hermano. Qué buen cristiano que es usted. Le tiene odio y le tiene fastidio. Oh, ¿sabes qué te falta? Mejorar tus caminos. Cuando tus caminos mejoren, entonces tú serás mejor persona. Mientras que tu camino no mejore, tú seguirás siendo el mismo con rencor, con odio, con menosprecio, el mismo tipito que no vale nada. Porque tú no has mejorado los caminos. ¿Y por qué no has mejorado los caminos? ¿Por qué no has oído la palabra de Dios verdadera, la de Dios? Esa no nos va gustando mucho, porque esa es dura. Más blanda es la que me dice el pastor. El pastor me dice cosas bonitas. El pastor me dice,
que mi camino ya mejoró, que yo ya estoy salvo, que si el Señor llega ahora, Él me lleva, ya me lleva, que yo ya estoy salvo. ¿Cuándo? Si tú no has oído la palabra de Dios ni la conoces, si no has mejorado tus caminos, no has mejorado tus obras, tú sigues siendo el mismo. ¿Y por qué sigue siendo el mismo? El mismo individuo que te da esa ira, te da esa rabia, y te disgustas y amanece furioso, peleando en tu casa con tu esposa que te ayuda, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos. Sentís ese menosprecio por los demás hermanos. ¿Tú crees que con esas cosas dentro de ti te vas a salvar? No, Dios conoce lo que nosotros somos, hombre. Nosotros ante los demás nos presentamos como unos hipócritas. Y somos los más santos de todos. Y gritamos aleluya, aleluya, aleluya. Padre, aleluya. ¿Qué tienes por dentro? ¿Cómo está tu camino? ¿Lo has mejorado o qué? ¿Por qué te encuentras tan decaído? ¿Por qué te encuentras tan triste? ¿Por qué te encuentras tan pelado? ¿Por qué? ¿Por qué no has mejorado tu camino, compañero? ¿Por qué vives amargado? ¿Por qué vives furioso? ¿Por qué vives resentido con los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no tienes por qué tener eso. Si ya Cristo te lavó tu conciencia de obras muertas. O sea, que la muerte de Cristo para ti ha sido vana. Porque tú no has mejorado tus caminos, porque no has oído la palabra de Dios. ¿Te gusta oír otras cosas menos la palabra de Dios? Seguir siendo el mismo, las mismas obras. ¿Te sigue gustando las cosas del mundo? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Me gustan meterme una revolcadita en el mundo. No, hay que mejorar todo esto. Pero ¿cómo se mejora todo esto? Mediante el poder de la palabra de Dios. Sin ese poder, no hay nada que hacer, hermano. Olvídate de ese cuento. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Qué vamos a ganar con oír la palabra de Dios? Con oír la palabra de Dios mejora nuestros caminos, mejora nuestras obras y nos da un premio. Nos va a hacer morar en el lugar eterno. Nos va a dar la vida eterna. Pero el oír, ¿qué?
que me estén hablando cosas que a mí me agradan. Usted, hermano, va a tener mucho dinero, se lo profetizo hoy. Oh, le profetice eso, profetice, vaya y lea la palabra de Dios. Si usted no lee y no entiende la palabra de Dios, se lo tragó la tierra. Eso es lo que se debe hacer. Dejemos de tanto cuento y de tanta historia aquí. El Evangelio es o me salvo o me condeno. No hay nada que hacer. No hay cosas intermedias. O soy bueno o soy malo. Pero yo no soy medio bueno ni medio malo. Porque la maldad es una y el bien es otro. Cuando la palabra de Dios mora en uno, mora el bien. Es el bien que mora en uno. Y Dios lo prueba como el oro en un crisol. Nosotros hemos venido a eso. Nosotros no hemos venido, como dicen ciertos pastorcillos mentirosos, que tienen salud, que ellos nunca se van a enfermar, que el que se enferme es porque está mal y que anda mal y que... cuentos. Es puro cuento, no le crean a eso. El día que te coja Dios y te quiebre de una sola y te manda para el infierno. Por haber violentado la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es para... Nosotros hemos venido aquí a ser probados como el oro en un crisol a altas temperaturas. Nosotros no hemos venido aquí a pasarla sabroso, en falsas alegrías. No, eso no es. Nosotros hemos venido aquí a ser probados, a ser atribulados por Dios. Dios nos atribula. Y la tribulación produce prueba. ¿Ah? La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce la esperanza. Y la esperanza, ¿qué nos da? Nos da algo grandísimo. La gloria de Dios va a ser derramada sobre nuestros corazones después de que resistamos ¿qué? Una prueba. Las pruebas. Esto no es aquí de puro cuentico, que ya estoy en el Evangelio y ya estoy feliz y nada me pasa, qué felicidad, qué gozo, levanto las manos, digo aleluya, aleluya. Y todo va a caer del cielo, porque ya me convertí a Cristo. No, es cuando uno comienza a sentir que tiene que pagarle al Señor todo la cuenta anterior. El Señor le pasa a uno cuenta de cobro, la tiene que pagar, y la paga duro.
Y si usted no tiene paciencia, pues reniega contra Dios y reniega contra el Evangelio. Porque no está preparado, porque no tiene ese poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace soportar todo esto. ¿Qué más dice la palabra de Dios ahí? 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Esta es la condición más triste que se ve hoy. Y la gente como que no tuviera ojos para ver, ni oídos para oír. Y caen en esas falsedades. Vea, hermanos, ¿en qué se han convertido las iglesias hoy día, evangélicas? Y tanto que hablan de la religión católica, tanto que la critican y tanto que la escupen y tanto que la pisotean, y eso no tiene por qué ser así, porque nosotros no podemos ser groseros ni vulgares contra ninguna persona. A todo mundo le tenemos que tener respeto, pero nos burlamos de todo el mundo porque creemos que nosotros somos los únicos salvos de este mundo y que la verdad la tenemos porque estamos en el templo de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, y que ya los demás están fuera. Con los demás no nos vamos a juntar porque los demás nos contaminan. Los demás están llenos de demonios. Pero no se dan cuenta que ellos han convertido sus iglesias en basílicas de los milagros. Todas esas iglesias son ¿qué? Basílicas de ¿qué? De milagros, prodigios y señales. ¿Y allí qué están diciendo? Ahí están diciendo, este es el templo del Señor. Aquí está Dios haciendo señales, prodigios y milagros. Pero critican y menosprecian la otra iglesia. Y ellos están en peores condiciones que la iglesia católica. Esto es terrible. Y esto es lo que hay que despertarse, hombre. ¿Cuál templo del Señor? ¿Cuál templo del Señor? Basílicas de los milagros. ¿Y esto por qué cae la gente en estas mentiras, en estos engaños? ¿Por qué? Porque no leen, no escuchan la palabra de Dios. Porque yo tengo que escuchar ¿qué? La palabra de Dios, para darme cuenta de que todo eso no es de Dios, no viene de parte de Dios. Entonces, todo el mundo se simbra ahí. Todo el mundo, ¿y este por qué está hablando así? Porque no han leído la palabra de Dios, no la han leído, ni
medio la entienden. Entonces ahí ya vamos a atacar vamos a atacar a estos de esta programa de televisión que no hacen sino hablar mal de nosotros. Estoy hablando mal de nadie, no, aquí no estoy mencionando ni a Pedro Flores ni a nadie. Estoy inculpando a nadie. Estoy haciendo una narración de lo que se hace por la ignorancia de oír la palabra de Dios. Cuando hay esa ignorancia, entonces la gente cae y llena los estadios. $45,000, $50,000, $70,000 que se van a tener que ir para los infiernos porque no han oído la palabra de Dios, andan en busca de prodigios, señales y milagros. ¿Y la palabra de Dios dónde está? No, esa no me interesa, esa no me sana. Yo quiero es quitarme esta úlcera. Yo quiero es que este cáncer desaparezca. Eso es lo que yo quiero, que este corazón se me arregle. Definitivamente lo que yo no quiero es morirme. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Porque desconoces la palabra de Dios. Por ahí llenan todos los estadios. Todos los estadios andan buscando prodigios, señales y milagros. Que no conocen la palabra de Dios, no han leído. Lean la palabra de Dios, léanla, siéntese, abra la palabra de Dios. No sean violentos contra nosotros. Abra la palabra de Dios, póngase a estudiarla. Y verá que usted se va dando cuenta de una cantidad de cosas que usted no conoce, que nunca le han enseñado. Los misterios de Dios, ¿usted qué los va a conocer? ¿Cuáles misterios? ¿Qué más dice la palabra de Dios? 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Oiga bien, lea despacio. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Hasta ahí. Pero mire lo que dice la palabra, pero de Dios. No la palabra del hombre. La palabra de Dios dice, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos. O sea, que Dios exige que un cumplimiento de parte de nosotros. Pero nosotros somos tan emotivos, tan emocionales, que andamos con la mano arriba diciendo, ya estamos salvos, ya no necesitamos, ya estamos llenos del Espíritu Santo, ya fuimos al campamento y de allá salimos llenos del Espíritu. Va el cuento. De eso no se trata. Se trata de mejorar cumplidamente. Hay que cumplir. Si yo no cumplo
con la palabra de Dios, Dios no cumple conmigo. Dios me deja por ahí tirado. Pero lo que pasa es que yo cada domingo voy a la iglesia, oro, diezmo, ofrendo, siembro, pero cumples la palabra de Dios. Hermanos, nuevamente volvemos a insistir que hay que leer la palabra de Dios en nuestras casas. Sentémonos a leer, que Dios es el único que nos enseña sus misterios. En el nombre de Cristo Jesús, que pasen un día feliz. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.